Historia esencial de México por Armando Ayala Anguiano. Tomo 2 de la Independencia a Porfirio Díaz, parte 1. La Independencia, capítulo 3. Logros y caída de los hombres de bien. Página 81. Anastasio Bustamante contaba 49 años de edad al asumir la primera magistratura, lo cual hizo bajo el título de vicepresidente por no haber aceptado el de presidente sustituto. Hijo de españoles y nativo de Jiquilpan, Michoacán, había estudiado en el Seminario de Guadalajara y cursado estudios de medicina en la Ciudad de México antes de pasar a San Luis Potosí, donde por breve tiempo ejerció como médico sin título. Alérgico a los insurgentes, se incorporó con el grado de teniente en el ejército formado por Félix María Calleja y combatió contra Hidalgo y Morelos. Desde entonces adquirió fama de ser un hombre juicioso, honrado y mediocre. Iturbide lo convenció de adherirse al Plan de Iguala para arrebatar a los realistas las plazas de Celaya y Guanajuato, y así ganó el ascenso a general. Como masón, se le consideraba escocés. Para ganar buenas voluntades entre los yorquinos, o al menos para neutralizarlos mientras daba el cuartelazo, Bustamante los hizo creer que el nuevo gobierno los favorecería. Y solo cuando se anunció el gabinete, integrado exclusivamente por moderados y conservadores, los yorquinos concibieron un odio implacable hacia su gobernador. Los había engañado. Los altos funcionarios del nuevo gobierno se daban el título de los hombres de bien y sostenían la tesis de que la única forma de sacar al país del abismo era explotar los recursos naturales y facilitar la creación de empresas de todo género que produjeran riquezas tanto para los gobernantes como para los gobernados. La eminencia gris del gabinete era el ministro de Relaciones Lucas Alamán, un aristócrata guanajuatense de inteligencia superior y con fama de ser monarquista o centralista, aunque en realidad era un liberal ilustrado tipo inglés. Convencido de que el país necesitaba un gobierno nacional fuerte y al mismo tiempo conocedor del problema que provocaría si atentaba contra el régimen federal, Lucas Alamán ideó la triquiñuela de mantener intacta la Constitución y gobernar bajo un sistema centralista de facto. Había observado que la pérdida de influencia experimentada por los hacendados, los comerciantes y el clero a causa de la independencia había dejado al gobierno en poder de camarillas burocráticas y civiles que solo actuaban en función de sus intereses particulares. Para hacerles contrapeso, quiso crear lo que en términos modernos podría llamarse una burguesía nacional. Sobre todo se esforzó por facilitar el surgimiento de una nueva generación de industriales que abrieran fábricas en las que pudiesen encontrar una ocupación productiva las legiones de individuos que exigían empleos al gobierno. Con este fin, instituyó el Banco de Avío, antecedente de Nacional Financiera, un organismo que debía facilitar la apertura de industrias nuevas y necesarias. La clase burguesa en formación sería el mejor apoyo del gobierno, ya que al sostener la estabilidad social estaría defendiendo sus propios intereses. Igual que sus antecesores, Lucas Alamán amañó las elecciones para hacer elegir diputados, senadores y gobernadores sumisos a las consignas del Poder Ejecutivo y tras derrocar algunos gobiernos y legislaturas estatales controladas por los yorquinos,
centralizó el mando hasta un grado no visto desde la época colonial. Lograr tal hazaña requirió la adopción de medidas que contrastaban con la anarquía de la época guerreriana. Se creó una policía secreta, se multiplicó el cuerpo de delatores al servicio del gobierno, y docenas o quizá cientos de oposicionistas cayeron en la cárcel. Entre los fusilados destacó Vicente Guerrero, cuya muerte, más que un crimen, fue una estupidez que desprestigió a la administración bustamantista. La prensa perdió la agresividad que la había distinguido, en parte porque los periodistas fueron objeto de persecuciones y en parte porque Alamán suprimió los embutes que se distribuían en años anteriores, de manera que muchas publicaciones cerraron por falta de recursos financieros. Hasta las logias masónicas dejaron de escandalizar. Por el contrario, el gobierno se condujo con obsequiosidad frente al clero. El 5 de marzo de 1831, el Cabildo Eclesiástico de México prohibió bajo pena de excomunión mayor el uso de máscaras y disfraces en los días de carnaval, y el gobierno facilitó policías para hacer efectiva la prohibición, aunque la gente, irritada porque pretendieran quitarle una de las pocas distracciones que le quedaban, recurrió a innumerables trucos para burlar la vigilancia policíaca y aprovechó la oportunidad para echar pestes contra Bustamante. Peor aún, el régimen pretendió resolver en favor del clero la cuestión del patronato real, o sea, la facultad que tenían las autoridades coloniales de nombrar obispos y dignatarios eclesiásticos, censurar las bulas y encíclicas papales, controlar los fondos que poseía la Iglesia y otras cuestiones por el estilo. A partir de Iturbide, los gobiernos se habían declarado herederos del patronato, en tanto que la jerarquía eclesiástica argumentaba que el recurso había sido concedido exclusivamente a los reyes españoles y no era heredable a menos que el Papa lo dispusiera expresamente así. Un representante mexicano viajó a Roma para negociar el conflicto, pero el Vaticano, lejos de atender las gestiones, sostenía la opinión de que los mexicanos debían volver a someterse a la autoridad del trono madrileño. Mientras se resolvía el conflicto, las vacantes que quedaban por fallecimiento o emigración de los clérigos coloniales se quedaron sin llenar. Muchos obispados carecían de obispo y muchas parroquias de cura, y con el pretexto de que las almas no podían seguir privadas de auxilios espirituales, el gobierno de Bustamante permitió que los dignatarios fuesen nombrados directamente por los cabildos eclesiásticos. De hecho, renunció al instrumento que había servido a los españoles para controlar al clero, y con esto surgieron temores de que el país se convirtiera en una teocracia. Muchos individuos protestaron por la medida. El recuerdo de la Revolución Francesa estaba muy fresco, y las ideas liberales y jacobinas se habían propagado ampliamente desde que desapareció la Inquisición. El clero estaba desprestigiado por la tortuosidad con que se condujo frente a los insurgentes, y el gobierno se resintió por contagio. Ni siquiera la mejor carta, la recuperación de sus finanzas, servía para desalentar a quienes añoraban un nuevo cuartelazo.
Lucas Alamán redujo la nómina de empleados, combatió la corrupción en las aduanas, eliminó robos y desbarajustes, mejoró el cobro de impuestos y restableció el crédito de la nación, renegociando la deuda para ser liquidada a plazos más cómodos y pagando puntualmente los réditos. La burocracia militar y civil cobró a tiempo sus sueldos y a fines de 1831 Alamán hizo el anuncio de que los presupuestos de ingresos y egresos estaban equilibrados por primera vez. De esto resultó que se criticara al gobierno por estar atesorando dinero en vez de utilizarlo para crear más empleos burocráticos. Alamán había obrado implacablemente contra la empleomanía y los miles de individuos a quienes cesó para economizar gastos, crearon un ejército de resentidos que no escatimarían infamias en el afán de provocar la vuelta de los viejos tiempos. Los militares, quienes obtenían ascensos cada vez que participaban en una revuelta triunfante y si eran derrotados, no sufrían castigo alguno. Ellos olfatearon la crisis que se gestaba y no tardaron en brotar las productivas sublevaciones. El 2 de enero de 1832, un oficial del puerto de Veracruz lanzó un plan en el que reiteraba su respeto a la Constitución, pero exigía anticonstitucionalmente la renuncia del gabinete de Bustamante y daba al general Antonio López de Santa Anna el nombramiento de mediador y árbitro en el conflicto. En marzo se libraron sangrientos combates en el pueblo de Tolomé y Santa Anna sufrió una derrota aplastante, por lo cual regresó a Veracruz. Se hizo fuerte y allí resistió el embate de los bustamantistas. Al cabo, los atacantes fueron diezmados por una epidemia de cólera que les causó 1 millar de muertos. Bustamante pretendió ganar tiempo aceptando la renuncia de su gabinete, pero con esto solo consiguió que los sublevados cobraran ánimos para presentar nuevas exigencias. Otros grupos militares se adhirieron al pronunciamiento de Veracruz. Entre las demandas que presentaban destacó la de que el general Manuel Gómez Pedraza, el hombre legalmente electo y violentamente sustituido por Guerrero, asumiera la presidencia hasta completar el periodo para el cual se le eligió. Tras esta extraña petición, obraba el hecho de que las nuevas elecciones presidenciales debían celebrarse el 1 de septiembre. Las legislaturas estatales, a la sazón dominadas por los moderados, seguramente darían la presidencia a su candidato favorito, el general Nicolás Bravo. Por lo tanto, los sublevados necesitaban el retorno de Pedraza, que les daría tiempo de formar un congreso dispuesto a votar por Santa Anna. Era imprescindible, pues, elegir legislaturas amigables. Los caciques yorquinos que subsistían en la mayor parte de los estados ejecutaron la maniobra. A cambio de esto, Santa Anna les concedió la facultad de trazar la política que seguiría el nuevo gobierno, así como la de nombrar vicepresidente. A mediados de junio, Zacatecas publicó un decreto reconociendo a Gómez Pedraza como presidente legítimo
y anunció la formación de una milicia estatal de 6.000 hombres que daría validez a la medida. Jalisco y otros estados hicieron anuncios similares. Bustamante tomó la jefatura del ejército y salió a combatir a los rebeldes. Obtuvo algunas victorias de importancia, pero el 9 de diciembre fue derrotado y aceptó reconocer la autoridad de Gómez Pedraza, cuyo mandato terminaría el 1 de abril del siguiente año, así como convocar a elecciones de legisladores de modo que el nuevo Congreso tuviera tiempo de elegir al sucesor presidencial. En los 3 meses escasos que permaneció en la presidencia, Gómez Pedraza hizo el infeliz papel de pelele de los sublevados triunfantes. Era un títere. La facción yorquina, que empezaba a titularse liberal, se apoderó del gobierno y comenzó a tomar medidas para preparar su llegada formal al poder. Los periódicos aparecían tapizados de insultos contra los funcionarios del régimen caído y sobre todo contra la jerarquía eclesiástica, considerada como el principal apoyo de Bustamante. Menudeaban los artículos como el siguiente: hacer caer de un solo golpe esa multitud de canónigos que en quieta y pacífica holganza devora con un fausto insultante los tesoros que la multitud indigente y menesterosa deseara ver empleados en la formación de buenos y cómodos hospitales. Echad abajo esos diezmos, azote del laborioso agricultor y reliquia ominosa del bárbaro feudalismo de la Edad Media. Abajo esos frailes, tan viciosos como ignorantes, y cuyas riquezas deben destinarse a la erección de establecimientos de educación primaria, de colegios bien organizados y de otros ramos de la industria. Se decía que los bienes eclesiásticos eran propiedad de la nación, lo que en aquellas circunstancias equivalía a decir que pertenecían a los masones yorquinos. Gómez Pedraza entregó el poder el 1 de abril de 1833. Bustamante fue mandado al exilio en Europa. Página 88.